Hola, sí, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un día muy importante, avanzando en una nueva causal de denuncia hacia los miembros de la Corte Suprema, lo que refiere al famoso fallo denominado Colegio de Abogados, que es el fallo que cambió la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, revivió una ley derogada de hacía 15 años atrás, y además se hizo la corte de la presidencia del Consejo de la Magistratura a través de este fallo, y esto llevó a una impugnación en esta comisión de juicio político, porque el propio presidente de la Corte primero se autovotó como presidente y luego falló, y fruto de ese fallo también fue colocado él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Siempre me importa remarcar, si les parece, lo importante del Consejo de la Magistratura. Soy consejera desde hace ya 3 años y este es el órgano donde se sanciona a los jueces. Es como, diríamos, el símil de la Comisión de Juicio Político, pero para los jueces de las otras instancias. Es el órgano que además también hace los concursos, los exámenes, las pruebas para seleccionar a los nuevos jueces. Es decir, es de índole estratégica para todo lo que es el sistema judicial, pero sobre todo para la ciudadanía, porque si un ciudadano quiere denunciar a un juez por su comportamiento, porque fue arbitrario, porque cometió desvío de poder, porque cometió actos de violencia, por la conducta que fuera de ese juez, lo denuncia ¿dónde? Al Consejo de la Magistratura. Y es el único resguardo que tiene el ciudadano para que, si se comete una injusticia en el lugar donde debe hacerse justicia, pueda repararse y corregirse esta situación. Y además es el único lugar donde los jueces son revisados en su función estatal. Recordemos que los magistrados de la Nación Argentina son funcionarios públicos de alto rango y que también tienen que rendir cuentas por su comportamiento. Entonces, en ese sentido, apropiarse del Consejo de la Magistratura, como lo ha hecho la Corte, tardando 15 años en resolver un fallo, reviviendo una ley vieja, es una causal muy poderosa para desarrollar en el día de hoy en esta comisión. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Consulta. Porque los otros días hablábamos con Pablo Tonelli, que integra el Consejo de la Magistratura, o lo integró, pero que integra la Comisión de Juicio Político, y él era muy crítico del funcionamiento. Y él daba el ejemplo, dice, de que en la Corte de Nueva York, por ejemplo, los jueces se siguen eligiendo a la vieja usanza, como en la Argentina antes, que había una comisión de acuerdos, un radical, un peronista, y elegían, y los jueces son como inobjetables. Digo, ¿usted tiene la misma mirada crítica del Consejo de la Magistratura o no? Sí, yo tengo una mirada, no la misma que él, pero claro, sí tengo una mirada crítica en función de que, por ejemplo, luego de este fallo no se terminó de determinar la integración del Consejo de la Magistratura. Hoy al Consejo, desde el año 22, desde marzo del 22, le falta un miembro. Sí. Ahí tienen que ser 20 supuestamente, dijo este fallo, y son 19. Y esto genera una traba constante en la posibilidad de avanzar en las denuncias y también en los concursos. Sí. Entonces, creo que lo que debe corregirse en el Consejo de la Magistratura es la escasa participación popular. Muy por el contrario, de convertirlo en un ámbito más conservador, más estanco y más del propio de abogados y jueces. Yo creo todo lo contrario. Creo en aquel viejo proyecto de la democratización de la justicia del año 2013, donde le abría las puertas a la gente, al lugar donde se puede revisar la conducta de estos magistrados. Porque la gran pregunta acá es, ¿quién controla al que controla? ¿Quién controla al que controla? Si el Poder Judicial es el encargado de controlar las leyes y de aplicar las leyes en los ámbitos conflictuales, o de controlar a los funcionarios públicos, bueno, ¿y a los jueces quién los controla? La gente. Entonces, para que esto se logre, debe abrirse las puertas del Consejo de la Magistratura. Aquel proyecto de democratización de la justicia hasta incluso planteaba que los consejeros y las consejeras debían ser electos por el voto popular. Bueno, todo eso también cayó, lamentablemente, en manos de la propia Corte. Jueces y parte, una vez más, declararon aquella inconstitucionalidad, luego declararon esta otra inconstitucionalidad, y así, poquito a poquito, lograron volver a sentarse en la cabeza del Consejo de la Magistratura. Y hoy tenemos los problemas que tenemos a raíz de esto.
Diputada Verónica Benaim la saluda. Le quería consultar por el cierre de... Hola, Verónica. ¿Cómo le va? Le quería consultar por el cierre de coparticipación, si habían definido finalmente dejar atrás el careo entre Marchi y Robles, y por otro lado la citación a Maíquez. ¿Esto queda en suspenso? ¿Se va a tratar más adelante? No, nosotros vamos avanzando en todas las causales y luego, como se ha visto a lo largo de toda esta comisión, desde enero hasta la fecha, vamos a tratar de seguir un cronograma. Las desavenencias que ocurran al análisis de testimoniales o al análisis de pruebas de causales anteriores, vamos a ir resolviéndolas durante el transcurso, pero lo que no queremos hacer es postergar el avance de la investigación. Entonces, las cosas que nos van quedando pendientes, como ustedes habrán bien observado, y les agradezco porque sé que han seguido el trabajo que venimos desarrollando sin pausa en esta comisión, ustedes van a haber observado que nosotros avanzamos en las causales y por ahí, en medio de unas testimoniales sobre, por ejemplo, Consejo de la Magistratura, volvemos a tomar 2x1, volvemos a tomar obra social o volvemos a retomar, en el caso de coparticipación, lo mismo. La idea es avanzar y poder ir profundizando en la investigación. Ahora, consulta en torno al Consejo de la Magistratura, que recordamos, había una composición en el 94, esa composición fue modificada, creo que en el 2006, porque en ese momento Cristina, que todavía no era presidenta, me parece que decía, creo que con argumentos muy atendibles, no puede ser que el Consejo de la Magistratura tenga preeminencia de abogados y académicos por encima del sector político, y se modifica. Y después la Corte, de la mano de Rosati, vuelve al proyecto previo al 2006. Ahora digo, ¿eso cómo está? ¿Hay que modificarlo? ¿Sigue stand-by y entonces el Consejo funciona muy poco? ¿Cuál es la situación del presente? Claro, como les comentaba al inicio, esa cronología que vos bien marcás, este fallo llevó a que hoy, en vez de haber 20 miembros, haya 19. Claro. ¿Por qué? Porque no le toman juramento al senador Doñate. Es decir, entonces tenemos un consejo que es irregular. Hoy tenemos un consejo irregular. El fallo de la Corte no solucionó nada, empeoró absolutamente todo, incrementó la litigiosidad. Hoy hay miles de demandas presentadas por cómo está integrado el Consejo de la Magistratura. Y a los hechos me remito. Tuvimos un plenario en el Consejo de la Magistratura en abril de este año, donde nuestro espacio político solicitó que se voten todas las ternas de los concursos concluidos. Votamos todos a favor para concluir esas ternas y que se eleven al Ejecutivo y se cubran las vacantes de los jueces, y todo el oficialismo en el Consejo, que es Juntos por el Cambio y que es el presidente Rosati, votaron en contra. Entonces, y estoy hablando de jueces civiles, de jueces penales, no estoy hablando de Comodoro Pi, Entonces, ¿cuál es la intención de apoderarse del Consejo de la Magistratura? Que no funcione, que se paralice. Y claramente el proyecto de ley, la ley que efectivamente sucedió en el 2006, que fue presentada por Cristina, como la del 2013, la coherencia ahí te marca lo importante. Tanto en el 2006 como en el 2013, nuestro espacio político, en cabeza de Cristina, planteó que se abran las puertas del Consejo de la Magistratura. Más representantes del pueblo, y en el 2013 con participación directa del pueblo. Bueno, ahí estamos entonces. Cosas que hoy no sucedieron y bueno, hoy nos encontramos aquí con esta causal de juicio político, ¿no? Porque también hay que corregir algo que no se hizo antes, que es vigilar atentamente las conductas de los jueces de la Corte, porque si no son intocables. Ahora, nadie puede revisar esas conductas. Es inadmisible, me parece. Diputada, pero digo, una mirada política, digo, me parece que, o parecería que parte del problema es que el oficialismo no consiguió en ese momento, y tampoco ahora, no consiguió sumar respaldo político. Digo, yo decía, el gremio de judiciales no convalidaban la reforma, la oposición no convalidaba la reforma, la Corte Suprema tampoco. Digo, era como que era una pelea a lo mejor muy lícita, pero sin los soldados necesarios, ¿puede ser o no? ¿En el 2013 me hablas vos? Sí. ¿A qué reforma te referís? A la reforma de aquel entonces. Claro, que la Corte terminó rechazando.
Bueno, porque también ahora el gobierno presentó un proyecto de ley Sí. que fue presentado 6 días antes que salga este fallo y este fallo salió igual. También planteando la reforma del Consejo de la Magistratura. Eso también es atendible. Y con respecto al 2013, no sé qué gremio se refiere usted, pero Al mayoritario, nuestra al de organización Piumato sindical se de refiere. Citraju, Al mayoritario, Opa. al gremio... claro. Claro, porque No, bueno, también está el depende gremio. de dónde es el el Claro, mayoritario. Claro, sí, sí. Claro. Claro, no, nuestra organización sindical es mayoritaria en muchas provincias argentinas. No es así que es el mayoritario del otro. Estamos. Bueno, Eso no es así. consulta. ¿Viene el ex titular del Consejo Público de Abogados? ¿Se sabe, Vanessa, no? Sí, está confirmado Jorge Rizzo, que va a asistir hoy. También está confirmada Graciana Peñafort. Así que bueno, son dos exponentes importantes porque tanto lo que es la participación que tuvo el Senado de la Nación, y por eso es que viene Graciana, en todo el proceso de designación de los consejeros, la participación de los bloques. Recordemos que la Corte negó la acción de este Congreso de la Nación, su autonomía y su independencia, y la Corte se inmiscuyó en determinar qué consejero era el que tenía que sentarse en el Consejo de la Magistratura, que es una potestad propia de las presidencias de las cámaras. Luego, la participación de Jorge Rizzo es muy importante también porque él participó allá por el año 17 y 18 en lo que fue una discusión que se dio en este Congreso con esta causa abierta. Esta causa estaba abierta desde hace 4 años, estuvo en la Corte abierta, y participó Jorge Rizzo de discusiones para presentar un proyecto de ley para que no salga el fallo. Sí. Entonces, la Corte esperó al macrismo antes de sacar este fallo. Sí. Pero a este gobierno le dio solo 120 días. Al macrismo lo esperó 4 años. Me acuerdo que esto en ese también momento es otra decía, causal, ¿no? en ese momento ya ahí desde el Vamos, una diputada no oficialista, como Graciela Camaño, dijo, 120 días no alcanzan de ninguna manera, me acuerdo, efectivamente. Diputada... Miren, el promedio de sanción de las leyes es... El promedio es de 484 días, dicho por la Secretaría Parlamentaria de esta Cámara. Es el promedio de una sanción. Pero, por ejemplo, las leyes del Poder Judicial siempre tardan más. La ley anterior del Consejo de la Magistratura tardó 1000 días en sancionarse. Esto como para que, digamos, antes de sacar un fallo, por lo menos hay que instruirse, hacer una investigación previa, porque si no el fallo es de imposible cumplimiento, ¿no? Es como que te digan, bueno, usted está obligado a tocar el cielo con las manos. Bueno, habrá que intentarlo, hoy que es primavera. Bueno, diputada, lo de tocar el cielo con las manos, digo. Diputada, muchas gracias. Sí, lo entendí. Muchas gracias, buenos días, y la liberamos porque ya está la titular de la comisión presta Ya para comienza. comenzar. Gracias, diputada. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, Les mando un saludo. Igualmente. Chau.